gonna cut me down. I'm gonna send a flood, gonna drown him out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here... Claro que sí, esta sintonía solo puede indicar una cosa, y es que el show de la palabra comienza en estos mismos momentos, de la mano de Mónica Bóveda. Muy buenos días, Mónica, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Sheila. Aquí estoy con este día maravilloso y súper contenta de volver a los estudios de Teiba FM. Bueno, ¿cómo los has encontrado, por cierto? Porque creo que estabas un poco como sorprendida del cambio. Sí, he visto hasta diferente hasta la moqueta. Estoy viendo diferente la puerta, los micrófonos, claro, me ha sorprendido porque, bueno, pues ya... No, me parecían hasta diferentes. Bueno. Después de tantos meses, desde marzo. Bueno, la mesa la hemos cambiado, la moqueta también. Eso quizá explique un poco tu sorpresa. La mesa es más grande, claro. Claro. Bueno, que por cierto, hablando de hablar, es decir, estamos utilizando las manos para comunicarnos porque nos estamos viendo en estos momentos, por fin, que ya era hora también de vernos aquí, efectivamente. Y es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo comunicar utilizando las manos. Es decir, lo que ya tienen muy digerido los políticos de nuestro país. Eso es, los políticos, y yo lo que quiero es concienciar a todas las personas de la importancia y del poder que tienen las manos. Fíjate, antes de llegar aquí, que te he visto abajo en la emisora... Lo primero que has hecho cuando me has visto, antes de decirme hola, lo que has hecho es saludarme con la mano. Así, a modo princesa, ¿eh? Eso es, modo reina Sheila, ahí, muy bien, con esa mano, ¿no? Con la palma de la mano expandida y con ese movimiento súper elegante, que bueno, lo sepas. Bueno, muchas gracias. Entonces, hoy vengo a hablar del poder de las manos. ¿Y qué es lo que quiero transmitir? Uno, pues, ¿por qué las manos son importantes? ¿Qué beneficios nos aporta el movimiento de las manos, ese lenguaje corporal? Y 3, me gustaría dar trucos a los oyentes y a los políticos también para practicar ese movimiento de manos. Así que cuando quieras comenzamos. Venga, y además te estoy viendo ya trabajando en ello, utilizando las manos, que claro, me imagino que haya una serie de lógicamente, de recomendaciones, de trucos para no caer un poco en esa exageración, ¿no? Porque a veces sí que es verdad que vemos a locutores, locutores no les vemos, me refiero. Lo que vemos por la televisión, políticos, periodistas, especialistas, que estamos viendo mucho al hilo del COVID, y cuando hay una gesticulación exagerada, no sabemos muy bien por qué, pero nos chirría. Entonces, también hay que tener mesura. Eso es, está muy bien lo que dices. Siempre hay que analizar, es decir, no fijarnos solamente en ese gesto, sino que siempre hay que analizar los patrones de esa persona, el contexto, y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Muchas veces, pues analizamos o transmitimos mal lo que nos quiere decir esa mano, pero vamos a comenzar con el principio, es decir, ¿por qué? ¿Por qué las manos son importantes cuando comunicamos? Bueno, pues te voy a dar tres razones. La primera de ellas, la antigüedad, es decir, nosotros hace 300 millones de años nos comunicábamos, o sea, existían antes, nos comunicábamos a través del cuerpo, a través de las manos, antes que de las palabras, para que te fijes en esa importancia. Es decir, antes de las palabras existía el lenguaje corporal y es la única vía que utilizábamos para comunicarnos entre nosotros. Uh-huh. Otra de las razones por las que, pues tiene esa importancia es, pues porque a través de las manos estamos comunicando sin darnos cuenta cómo somos, estamos comunicando nuestra personalidad y estamos comunicando cómo nos sentimos. Que lo sepas, Sheila. Uh-huh. Es decir, aquellas personas que cuando se comunican, que aquí en la radio, aunque no nos veis, nos hablamos también con las manos, aquellas personas que los movimientos son más expansivos, más apertura de mano y movimientos pues más rápidos igual, son personas más extrovertidas. ¿Y nerviosas o no? Bueno, ¿el movimiento rápido tiene que ver con el nerviosismo? Es decir, yo el nerviosismo lo encajaría ya en la parte de la emoción. Es decir, si nosotros los movimientos los hacemos más rápido, ¿vale? Y con más velocidad, estamos en una emoción más agradable. Puede que estemos más contentos, más alegres, pero además
puede ser también que estemos enfadados, porque cuando estamos enfadados comunicamos más rápido. Luego ahí, bueno, pues si estás nervioso puede que estés enfadado. Al final los nervios es como una causa de esa emoción en la que sientes. Entonces, una pista, si vemos con la persona que está hablando hace unos movimientos más lentos, ¿no? Como que le pesa el cuerpo, quiere decir que esa persona igual se encuentra triste o en una emoción menos agradable. Bueno, pues ahí ya nos está dando una pista. Y dos, si esa persona normalmente, ¿vale? Porque yo siempre digo que hay que estudiar el patrón en general. Si esa persona habla con gestos más rápidos, más energéticos, bueno, pues es una persona más extrovertida, tiende a ser una persona con más poder, con más liderazgo. Bueno, más seguridad también. Más seguridad, porque además sientes lo que estás contando. Y yo, permíteme que haga un apunte, Mónica, porque me parece también importante. Hay muchas personas que si no utilizan las manos para hablar, no comunican. Eso es. Comunican, pero no comunican tan bien. Y si no, les vamos a invitar o animar a los oyentes a que prueben y a que, intenten hablar con alguien con las manos metidas en los bolsillos, con las manos cruzadas, a ver qué pasa. Eso es, porque, bueno, ahí entraríamos en qué quiere decir esto de las manos cruzadas, ¿no? Que todo el mundo dice que eso al final es como un obstáculo que ponemos con la otra persona. Eso es lo que piensa la gente, pero no es así. Es decir, cuando cruzamos las manos, puede ser incluso hasta que tengamos frío, dependiendo dónde estemos, ¿no? Y necesitemos como calor, o que estás muy cómodo hablando con la otra persona. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la gente piensa o que se le está dando un significado de que estás poniendo una barrera entre la otra persona, que puede ser, pero en casos ya muy específicos, mirando el contexto y estudiando primero el patrón que tiene esa persona a la hora de comunicar. Entonces, ante la duda, yo lo que recomiendo es que no lo hagas, porque la gente va a pensar que estás poniendo un muro, ¿no? Y otra de las cosas que quería comentar de la importancia de las manos es que a través de las manos tú puedes analizar la coherencia que tiene esa persona en transmitir el mensaje. Es decir, tú acabas de decir que hay personas que gesticulan menos, ¿no? Y que hay que animarles a que lo practiquen más. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te fuerzas a hacerlo y no estás de acuerdo con eso que tú estás comentando, al final la persona, en vez de fijarse en las palabras que tú estás comunicando, se está fijando en los gestos. Y cuando no hay una coherencia entre lo que se dice y lo que tú manejas con las manos, pues al final te fijas en el lenguaje corporal, que es el con el que nunca podemos mentir. Es más, con los gestos faciales nunca puedes mentir. A un político, a un ponente se le puede entrenar para que mueva esas manos, pero si tú te fijas en los gestos faciales, ahí, por más que lo entrenes, es muy difícil que puedas engañar con ese mensaje. Entonces, atentos. Las manos son importantes porque podemos comunicar coherencia o incoherencia según lo que digamos, porque las manos son más antiguas, es decir, el comunicar con las manos son más antiguas que las palabras, ya lo hacíamos hace 300 millones de años, y porque a través de las manos y esa comunicación corporal nos pueden analizar cómo somos y cómo nos sentimos, ¿no? Hasta aquí la importancia de las manos. No sé si he convencido a los oyentes con estos tres, ¿no? Con estos tres porqués. Y por ejemplo, ¿cómo podemos conseguir un discurso convincente que denote esa sensación de seguridad y de liderazgo utilizando las manos? Es decir, ¿hay algún tipo de truco, algo que podamos aprender, que seguro que sí, pues dentro de, pues por ejemplo, disciplinas como la persuasión, tan pues a la orden del día de nuestros dirigentes políticos? A ver, existen muchos trucos. Yo el primer truco, es decir, siempre podemos entrenar ese movimiento con las manos, ¿no? Para que de alguna manera cuando llegue el momento seamos más naturales. Yo el primer consejo que doy a todo el mundo para activar ese movimiento de manos es que se crea lo que está contando. Cuando tú te crees lo que estás contando, tu cuerpo ya habla y está en sincronía y está en coherencia con lo que tú estás diciendo, ¿vale? Ese es el punto número uno. Ese es el truco que yo digo, creer en lo que estás contando. De esa manera se accionan las manos de una manera natural.
¿vale? Pero al hilo un poco, si vamos un poco atrás para seguir convenciendo al público, yo he dicho los porqués y ahora quiero un poco convencer con esos beneficios, es decir, ¿qué nos aporta si nosotros estamos haciendo un discurso, si estamos hablando con otra persona, con un amigo, con la familia? ¿En qué nos puede beneficiar que seamos conscientes de que tenemos que mover esas manos? Pues que sepas que si salimos a un escenario y comenzamos a mover las manos, es una técnica de relajación. Ah. Entonces, como mucha gente, el 75% de la población, sentimos miedo escénico, pues bueno, una de las cosas que podemos hacer cuando salimos al escenario es empezar a forzar a mover esas manos. De esa manera estamos relajando el cuerpo. Estamos relajando el cuerpo y al relajar el cuerpo, luego a la hora de comunicar, seremos más naturales. Otro beneficio de mover las manos es que si cuando comunicamos las movemos más, estamos conectando más con los oyentes. No sé si recordarás que cuando estábamos en confinamiento, en esas llamadas que me hiciste para intervenir en la radio, me preguntabas, ¿no? ¿Y cómo es la comunicación a través de las pantallas, a través del online? Bueno, pues te dije que la comunicación en la pantalla, 3 cosas que tenemos que trabajar mucho son, para poder conectar con ese espectador, son el contacto visual, la voz y el lenguaje corporal. Pero dentro del lenguaje corporal, como no nos podemos mover en un escenario, lo que tenemos que hacer es mover las manos para conectar mejor con esa otra persona, como hacemos aquí en la radio, ¿no? Claro, al final también es una manera de incidir en determinados mensajes y casi sale de una manera natural. Eso Cuando queremos, por ejemplo, hablar de dar alguna argumentación y de ir punto por punto, empezamos a gesticular, hacemos en primer lugar y subimos el dedo índice de la derecha o de la izquierda. En segundo lugar, no hace falta hacer 2, pero sigues de manera inconsciente señalando con el dedo. Es una manera también de esquematizar un poco el mensaje. Luego hay muchas maneras. Cuando queremos expresar algo un poco con mayor desarrollo, abrimos las manos, empezamos a explicar, a incidir, gesticulando. Es curioso detenernos en el análisis de lo que están diciendo las manos, nuestras manos, al tiempo que nuestra voz. Eso es, muy bien lo que acabas de decir. Es decir, cuando estamos dando 3 ideas y vamos moviendo esos dedos, el índice, ¿no? El siguiente... de esta manera nosotros lo que estamos es despertando la atención del público, esa atención, ¿no? En la pantalla cada 3 minutos la atención de nuestros espectadores se va. Entonces, moviendo los dedos, como tú bien dices, ¿no? Esa primera idea, esa segunda y esa tercera, moviéndolo el índice, el pulgar, bueno, pues estamos captando esa atención. Luego quería hacer anotaciones cuando de repente has levantado el dedo índice, lo tenemos que utilizar para enumerar. Por ejemplo, los políticos a veces levantan el dedo índice cuando están muy enfadados, ¿no? Y quieren transmitir rabia al público. O sea, ese dedo índice no se levanta por casualidad. Es decir, si Trump, que lo utiliza mucho, levantando ese dedo índice, lo que quiere es que también la masa entre en rabia, ¿no? Quiere que todo ese público entre en rabia, pues para... Bueno, o sencillamente que sepa la masa, como bien dices, que está enfadado y que tiene autodeterminación. Y Eso que es una persona que va a tomar una decisión de peso, ¿no? Eso Y es, con convencido. poder. Eso es. Sí. Bueno, Pero quizá cuidadito, Sí. si nos salimos del ámbito de la política y estamos haciendo un discurso para informar, los formadores, los educadores, para vender, cuidadito con ese movimiento, porque es agresivo. Entonces, bueno, que puede distorsionar nuestro mensaje. Todos, al final las cosas tenemos que saber para qué se utilizan. Si ese dedo es para enfadar, para agresividad, bueno, pues en un momento determinado, los entrenadores de fútbol, por ejemplo, cuando hacen esos discursos a sus entrenadores, o sea, a sus jugadores, les meten rabia constantemente, ¿no? Son discursos que motivan, ¿no? Que implican a nosotros, pero les hace entrar en rabia para que ataquen al contrincante, ¿no? Entonces, levantar ese dedo, ahí les funciona. Hombre, claro, para salir con decisión al terreno de juego es fundamental en ese tipo de competiciones deportivas. Eso es. Entonces, bueno, esos son los beneficios. No sé si me dejó alguno. Pues bueno, repasamos, ¿no? Que el mover las manos nos ayuda a relajarnos en el escenario, nos ayuda a conectar más con ese espectador y sobre todo a través de una pantalla
detalle y además aumenta esa atención del público. Y si quieres ahora vamos a trucos, ¿no? Venga. Que desde el principio me has estado pidiendo trucos para manejar esas manos. Entonces, hemos dicho que hay gente que le sale de manera natural, pues porque son más extrovertidos, ¿no? Pero bueno, a esa gente que no lo mueve, que es más introvertida, no es malo, pero sí que les animo a que lo hagan. ¿Por qué? Porque se van a relajar. Entonces, trucos. Trucos que hago con los niños, por ejemplo. Para animarles a mover más esas manos, hacemos concursos de chistes. Es decir, en ese concurso de chistes hay 3 fases. 1, que me cuenten el chiste con mímica. ¿Vale? De esa manera, tú cuando vas a contar algo, si primero... Qué difícil, ¿no? Muy difícil. Es que soy muy mala con los niños. No veas, les pongo en apuro y bueno, algunos lo hacen realmente bien, pues porque se les da mejor, ¿no? Comunicar con el cuerpo. Entonces tú ponte a contar un chiste solamente con mímica, con el objetivo de hacer reír a un público. Pues con lo mal que se me da contar chistes de viva voz, imagínate hacerlo con el cuerpo. Ya no sé. Bueno, pues este tipo de pruebas nos hacen mejores comunicadores porque nos ponen en un aprieto, nos sacan de nuestra zona de confort y entonces ahí sí o sí tienes que comunicar con todo tu cuerpo y en especial con las manos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuando ellos hacen ese ejercicio de contármelo solamente con el cuerpo, cuando pasan a la segunda fase en la que ya lo tienen que contar con palabras, de manera natural empiezan a mover esas manos que van acompañando a las palabras. Entonces, bueno, es un buen ejercicio para niños. Con respecto a los adultos, yo lo que recomiendo, un truco es, pues cuando ensayes tu discurso, hacerlo solamente primero con mímica, en tu casa, solo y solamente comunicando con tu cuerpo. Qué difícil también. También, muy difícil, pero bueno, vas como marcando tu patrón para ir comunicando primero con esos gestos. Y he de apuntar, Mónica, que yo sí que eso lo sé por propia experiencia, que el cuerpo tiene memoria. Lo conocemos así, con esa expresión, pero lo que viene a ser es que cuando nosotros trabajamos los movimientos del cuerpo, lo repetimos, lo realizamos por repetición. El cuerpo aprende que tiene que estar colocado de determinada manera, que tiene que ir en esta posición, y esto se entrena. Eso es. Porque pasa al baile, le pasa al deporte, le pasa... Tú lo sabes por el baile, claro. Eso es. Tienes toda la razón, Sheila. De hecho, para aquellas personas que no mueven las manos, lo que recomiendo es eso, entrenar y ir buscando con qué movimientos te sientes cómoda a la hora de comunicar. Entonces, cuando más lo practiques, más lo vas grabando, ¿no? Se queda en la memoria de tu cerebro y luego cuando sales al escenario no lo fuerces, te va a salir de una manera natural. ¿Por qué? Porque lo has practicado tanto en clase que luego cuando subes a un escenario, pues te va saliendo. Uh-huh. Entonces, para los adultos, por ejemplo, una de las cosas que recomiendo, ¿no?, es que practiquen solamente con los gestos y luego, si te ves muy mal, es decir, es que yo no soy capaz ni de comunicar el discurso con la mímica. Para mí es súper difícil. Bueno, pues te recomiendo otra cosa, que copies, es decir, que te veas charlas TED, por ejemplo. Charlas TED ya hemos comentado muchas veces aquí en la radio, es una organización sin ánimo de lucro que, bueno, cualquier persona puede ir a contar cualquier idea que pueda cambiar el mundo, ¿no? Entonces, en internet, si pones charlas TED, salen un montón de profesionales. Mírate un vídeo de esos sin voz y fíjate qué gestos hace el ponente y copia aquellos que veas que a ti te pueden resultar fáciles. En el momento que vas practicando esos gestos y te los vas llevando a tu terreno, luego te irán saliendo solos. Esto es como los pintores, Velázquez y Picasso, ¿no? Todos los pintores, bueno, pues cuando empezaron sus primeros cuadros, pues primero copias otras pinturas, porque no sabes. Claro. Entonces, primero copia y luego busca tu estilo, ¿no? Uh-huh. Es una manera de ir adquiriendo esa habilidad. Y bueno, otro truco que puedo comentar es que cuando practiques en casa te grabes, ¿no? Y que te veas ese vídeo de 3 maneras diferentes. 1, sin voz, para que veas, para que te fijes en cómo comunicas tú con tu lenguaje corporal, para que te fijes cómo lo haces. 2, solamente con la voz para escucharte, si estás entonando, si vas cambiando esa melodía, y ya 3, que lo escuches en conjunto. De esa manera también se aprende mucho. Uh-huh. Muy interesante, ese truquillo está muy bien. Sí. Está muy bien. Además, hoy en día es fácil, pones el móvil a grabar y ya está. Ya está. No es tan complicado.
Y luego otra cosa que quería comentar, es decir, hay muchos especialistas, ¿no? Muchos gurús de lenguaje no verbal, y de hecho esta mañana antes de venir aquí he leído en la radio que hay una especialista, que ahora se me ha olvidado el nombre, que ha estado analizando qué ponentes tenían más éxito que otros, ¿no? En las conferencias. Entonces, analizando el número de gestos que hacía cada ponente, se dio cuenta que los que hacían una media de 264 gestos de media, de promedio en sus discursos, tenían menos éxito que aquellos ponentes que hacían de media 463 más o menos de movimiento de lenguaje corporal. ¿Pero alguien puede estar detrás de un discurso contando los gestos? Bueno, los especialistas, pues oye, si te enfocas solamente en eso y es tu pasión y te encanta ver la gente cómo mueve, ¿no?, esas manos, pues bueno, les gusta tanto que al final analizan eso. Es que aquí hay gente para todos, ¿eh? Madre mía, ya te digo, además de verdad. Oye, por cierto, me gustaría preguntarte antes de que te vayas, ¿qué tal se presenta la nueva temporada para ti? Septiembre, octubre, esta vuelta al cole, que por cierto, hay una noticia de última hora, no me imagino que lo sepas, es de última hora. Santoña va a cerrar sus colegios, no va a abrir los coles el próximo lunes debido a la situación. Entonces, bueno, pues ¿cómo se presenta para ti la temporada? No sabía la noticia porque justo esta mañana sí que he leído en el periódico, ¿no?, que estaban en confinamiento en segunda fase, pero no sabía que los colegios no sabrían. Pues bueno, yo lo que estoy haciendo es, ante esta situación, lo que estoy informando es a todos los padres, todos los alumnos y todos los colegios, es que el Show de la Palabra ha lanzado la oratoria online. Es decir, de octubre a mayo voy a impartir clases online de oratoria a todos los niños, jóvenes, incluso universitarios de Cantabria. De momento estoy cerrando cosas con alguna universidad de aquí de Cantabria. Se me están apuntando niños también de entre 8 y 12 años para estos cursos, estas clases que son 1 hora semanal a través de la plataforma Zoom. Tengo ya cerrado el temario de oratoria, que para todo aquel que esté interesado se lo puedo enviar. Solamente me tiene que enviar un correo electrónico a Mónica Bóveda, todo junto, las dos con B, @elshowdelapalabra.com, y le informaré de las clases que estoy dando a niños, jóvenes y adultos también, que he lanzado otro taller para finales de septiembre. Muy bien. Todo online. Muy bien. Claro, hablábamos, ¿verdad?, en el confinamiento de que las nuevas tecnologías habían venido para quedarse como intermediarias en las formaciones, en todo este tipo de cuestiones educativas y pedagógicas, y vemos que efectivamente pues va a ser así. Hay que verlo como una oportunidad, Sheila. Es decir, si ahora no podemos, por las circunstancias, ir a clase presencial, que evidentemente para los niños y los jóvenes, bueno, pues tienen que socializar, ¿no? Pero tienen que... Perdón, me he trabado con esta palabra. Tienen que estar con otros niños. Pero bueno, yo en mis clases online tengo a niños de toda España y tienen la oportunidad de conocer a otros niños de otras ciudades que comunican diferente porque viven realidades diferentes y aprenden a expresarse a través de una pantalla, que es más difícil que hacerlo de manera presencial. Entonces, si ahora las circunstancias nos dicen que tenemos que estar en casa, vamos a aprovecharlo con otro tipo de formación, otro tipo de competencias que igual los niños no pueden adquirir en clase y que de esta manera, pues bueno, se les ha presentado la posibilidad de hacerlo. Pues vamos a aprovecharlo hasta que la situación se normalice. Bueno, ¿no? Pues sí, la verdad que muy buena reflexión esa. Además, hay que también normalizar las situaciones, no dramatizar. Es decir, claro que estamos viviendo un momento convulso, difícil, y la verdad que complicado donde los haya, pero vamos a bajar un poquito a la tierra, vamos a desdramatizar, porque no creo que sea positivo para nada ni para nadie. Y bueno, pues vamos a ir viendo y capeando el temporal tal y como se presente. Vamos a aprender otras cosas. Es decir, me ha hecho mucha ilusión cuando venía en el coche y me he conectado a la radio, escuchar a Giulianini, ¿no? Ese contador de historias. Los niños pues ahora tienen la oportunidad igual de aprender a contar historias
online. Es que me ha parecido una historia tan preciosa la que he escuchado de Julia Lini, la princesa ratona. El cuento de la princesa ratona, sí. Sí, con ese mensaje de la humildad, ¿no? La importancia de la que muchas veces nos sentimos, ¿no?, importantes y hay que ser humildes. Entonces, me ha parecido una historia tan bonita para conectar con todo tipo de público, niños, jóvenes o adultos. Es más, me gustaría analizarla el próximo viernes aquí, claro, para que la gente aprenda a contar historias, que ahora más que nunca es lo que tenemos que hacer para enseñar. Porque es tan fría la pantalla que tenemos que llegar de otra manera, con poesías, con historias, con chistes, con humor, con este tipo de recursos. O sea, ahora mismo lo que tenemos que hacer es trabajar en competencias que nos hagan más humanos para poder trabajar a través de la tecnología, que la tecnología es buena. Uh-huh. Pero lo que tenemos que hacer ahora es invertir en cosas, en formación que nos hagan a nosotros más humanos. Uh-huh. Y eso lo ganaremos para cuando todo esto se normalice. Uh-huh. Bueno, pues Mónica, ha sido un placer estar de nuevo contigo aquí en los estudios de Teiba FM. Hablar del show de la palabra de nuevo, ¿verdad? Que tantos minutos divertidos nos ha dejado. Y bueno, pues esta nueva temporada, para mí, desde luego, ilusionante. Pues nada, invitarte, como no podía ser de otra forma, a que continúes con nosotros y nos sigas regalando tantas, herramientas, ¿no? Y tantos trucos para poder ser mejor comunicadores, que lo necesitamos todo en los tiempos que corren, ¿eh? De eso que no se le escape a nadie. Tenemos que sentirnos cerca de los demás y para eso, pues la comunicación es la estrella. Eso es. Yo siempre digo que la oratoria sube nuestra autoestima, si aprendemos bien a hablar en público, sube nuestra autoestima, somos mejores líderes y luego también desarrollamos nuestro pensamiento crítico. Claro que sí. Y nos entendemos mejor con los demás, que eso es muy importante. Lo más importante, Seila, lo más. Mónica Bóveda, muchísimas gracias. Te deseo feliz tarde, feliz fin de semana y nos vemos pronto. El próximo viernes, aquí te espero en el show de la palabra en Teiba FM.